Hola, buenos días, hermanos, hermanas. Hoy os quiero compartir un mensaje que lo he titulado Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Entonces, para esta palabra me he basado en el libro de los Hechos, más específicamente en los últimos 5 salmos, que son del 146 al 150. Estos salmos son conocidos como los salmos Jalel. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es así como la gran alabanza final de este libro de salmos. Y cada uno de estos salmos comienza y termina con la misma palabra, que es aleluya. En hebreo significa alabad al Señor. Es como si todo el libro de los salmos, que está lleno de súplicas, de lamentos, de victorias, de caídas, de angustias, de esperanzas, culminara en una sola conclusión. Después de todo, Dios sigue siendo digno de alabanza. Estos 5 salmos son una llamada poderosa a volver el corazón a la adoración, a reconocer que Dios sigue siendo digno. No por lo que hace, sino por quién es Él. Entonces, en el Salmo 146, versículo 3, dice: No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. El salmista nos advierte: el hombre, por poderoso que parezca, no puede salvarnos. Su vida es breve, sus planes terminan, cuando su aliento cesa. Pero bienaventurado es quien pone su ayuda en el Dios de Jacob. Este salmo describe el carácter activo y fiel de Dios. Él creó los cielos y la tierra, guarda la verdad para siempre, hace justicia al oprimido, da pan al hambriento, liberta al cautivo, abre los ojos del ciego, levanta al caído, ama a los justos, cuida al huérfano, la viuda y al extranjero. Aquí vemos que la alabanza nace del reconocimiento de quién es Dios. No es un simple canto, es la respuesta natural del alma agradecido que dice: Señor, tú eres fiel cuando todo lo demás falla. Este salmo nos recuerda que la verdadera alabanza surge de la confianza, no del estado de ánimo. Pasamos al siguiente salmo, el 147. Los versículos 2 y 3 dicen: Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este salmo es un himno de adoración ante la grandeza de Dios y su ternura hacia su pueblo. El mismo Dios que reúne a su pueblo y sana el alma herida es también el Dios que cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Los científicos solo pueden estimar el número de estrellas, pero Dios las conoce una a una y las llama por su nombre. Y más impresionante aún es que también conoce nuestro nombre. El Creador tiene tiempo para tu corazón. Él conoce los cielos, pero también conoce tus heridas. El Creador del universo tiene tiempo para tus lágrimas. Él sabe dónde estás roto y te venda con amor. Luego el Salmo continúa diciendo en los versículos 10 y 11: No se deleita en la fuerza del caballo, ni en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Aquí aprendemos algo clave. Dios no busca fuerza, ni talento, ni capacidad. Busca corazones dispuestos, que confíen en Él. Él alimenta a las aves del cielo, sostiene la tierra, envía la lluvia, controla las estaciones. Y todo esto apunta a una verdad. La alabanza es el reconocimiento de su soberanía sobre todo lo creado y sobre mi vida. Pasando al Salmo 148, este salmo nos muestra una de las escenas más grandiosas de toda la Escritura. Todo lo creado canta su gloria, desde los cielos hasta las profundidades del mar.
Todos somos invitados a alabar al Creador. Ángeles y ejércitos celestiales, sol, luna, estrellas, cielos, aguas, montañas, vientos, truenos, animales, árboles, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Versículo 5. Y cada cosa cumple su función alabando a Dios, simplemente siendo lo que fue creada para ser. El sol brilla, los ríos fluyen, el viento sopla. ¿Y tú, hijo de Dios, para qué fuiste creado? Para alabarle. Salmo 149. En los 3 primeros versículos vemos que dice: Cantad a Jehová, cántico nuevo, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. Aquí el salmista celebra una adoración viva y gozosa. Es una invitación a celebrar al Rey con alegría, danza y música, porque Él tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Versículo 4. Pero tenemos que tener claro lo siguiente, que la alabanza no debe atraer la atención hacia nosotros, sino hacia Dios. No se trata de mostrar talento, sino de expresar gratitud. No es un espectáculo, es un encuentro. Dios busca adoradores, no artistas. La verdadera alabanza no busca aplauso, busca presencia. Y por último, en el Salmo 150 vemos que es un estallido de júbilo, una orden universal. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle con bocina, arpa, pandero, cuerda, flauta, címbalos resonantes, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hermanos, y con esto quiero concluir. Mientras hay aliento en nosotros, hay motivo para alabar a Dios. Amén. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por el día de hoy. Muchas gracias por nuestras vidas, por rescatarnos, por darnos un nuevo corazón, una nueva esperanza. Te damos las gracias porque estamos aquí presentes juntos, Señor, en el mismo espíritu. Hemos venido a adorarte, a alabarte, Señor, todos juntos. Te pedimos que tú recibas con agrado nuestra adoración, Señor, a ti. Y no solo aquí, sino que todos los días, Padre, allá donde estemos, queremos adorarte, Señor, de la mejor manera. Ayúdanos a tener una conexión profunda contigo, a tener amor y pasión y obedecerte, Padre, tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos fortalezcas y nos enseñes tus maravillas, Señor. Bendice el culto de hoy, Padre, la palabra y a todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, en esto sabemos que Él permanece con nosotros. Vamos a prestar atención a la palabra y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias, maravilloso Dios, porque nos hablas, nos salvarás en el día de hoy. Te doy gracias por mis hermanos, los que están presentes hoy a pesar de la lluvia y el tiempo, Señor. Te doy gracias por aquellos mis hermanos que no han podido estar, por los que nos siguen a través del Zoom, Señor. Gracias también por ellos, bendícelos, guárdalos y que podamos aprender de ti, aprender de tu palabra y que tú hables, Señor, a nuestro corazón, porque tenemos hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, el catecismo de la Iglesia Católica Romana, muchos de nosotros conocemos el catecismo de la Iglesia Católica Romana porque algunos pues vienen de este trasfondo, ¿no? Pero el catecismo de la Iglesia Católica Romana, en su numeral número 1331, tiene bastantes numerales el catecismo, ¿no? El cual se encuentra en un apartado que habla acerca de la Eucaristía. Está hablando pues allí acerca de la Eucaristía. Dice que esta, es decir, la Eucaristía, la participación del pan y del vino por parte, bueno, después que el sacerdote obviamente la consagra, porque el sacerdote romano tiene que consagrar allí lo que ellos utilizan para el pan y el vino. Después que él hace la consagración, el participar del pan y del vino es
lo que une a la iglesia a Cristo. Es lo que produce un vínculo entre la iglesia y Cristo. Bueno, eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. El apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo por su parte, cierra el capítulo 3, capítulo que hemos estado viendo la semana pasada, de la primera carta de Juan, en esto que hemos estado estudiando, con una frase maravillosa que para mí explica la manera en cómo nosotros los creyentes estamos unidos a Dios y cómo Dios está unido a nosotros los creyentes. Y no solamente eso, nos recuerda dentro del mismo versículo, dentro de la misma frase con la que se cierra el capítulo 3 de primera de Juan, de la carta primera de Juan, nos recuerda cuál es la garantía por medio de la cual nosotros podemos estar seguros de que Dios permanece con nosotros. Y esto es maravilloso. Yo sé que lo que voy a comentar hoy y lo que voy a hablar no será nada nuevo, pero estoy seguro que nos va a recordar un regalo precioso de parte de Dios que muchas veces nosotros los cristianos damos por sentado. Esto lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo a través de las palabras escritas por el apóstol San Juan. El que guarda sus mandamientos. Yo creo que esto es algo que ha estado repitiéndose a lo largo de todos estos en esto. Dios hablando a nuestro corazón y diciendo en guardar sus mandamientos, ordenándonos y recordándonos que debemos guardar sus mandamientos. Y dice la palabra, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Se permanece en Dios, dice la palabra, guardando sus mandamientos, obedeciendo su palabra, agradándole a Él en las cosas que a Él le agradan, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos. Y esto, hermanos, es algo que no lo podemos sustituir por nada. Permanecer en Dios guardando sus mandamientos no puede ser sustituido por venir a la iglesia los domingos, no puede ser sustituido por el bautismo, no puede ser sustituido por participar de la Santa Cena, no puede ser sustituido por ayunar una vez a la semana, por contribuir económicamente con la iglesia, con los diezmos, con las ofrendas, no puede ser sustituido por ninguna otra cosa que nosotros hagamos. Guardar los mandamientos no tiene ningún tipo de sustitución. Es lo que el Señor nos dice, que por medio de hacer esto, Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y la palabra permanecer, queridos hermanos, es una palabra que a mí me parece que está maravillosamente bien traducida. En nuestras Biblias, Reina Valera, aparece la palabra permanecer y en prácticamente todas las versiones en español sale la palabra permanecer. La palabra permanecer ahí viene del griego menó, que significa quedarse de continuo en un lugar o en un estado, ¿no? Pero normalmente quedarse de continuo en un lugar se utiliza como en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra cuando decíamos que Jesús, por ejemplo, se quedó a dormir en tal parte, o nos quedamos a dormir en tal sitio, o se quedó por un tiempo en tal lugar. Es la palabra que se utiliza, permanecer, ¿no? Aquí tengo que hacer un paréntesis, ¿no? Porque aquí pues pueden venir algunas objeciones. Es cierto, como he comenzado hablando acerca del catolicismo romano, cualquier católico romano puede objetar. ¿Cuál puede ser una objeción? El mismo Juan escribe en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en el versículo 56, una frase que podría ser una objeción a esto y sería interesante que nosotros la revisáramos. En Juan 6:56 dice, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y la palabra permanecer aquí es del griego menó, la misma palabra que utiliza Primera de Juan, el mismo autor
en su primera epístola cuando dice que permanecemos en Él cuando guardamos sus mandamientos y Él permanece en nosotros. Pero aquí hay algo curioso, el autor está relatando unas palabras de Jesús en Juan 6:56 y Jesús le dice a las personas con quien está hablando: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y esto podría ser una objeción hasta cierto punto válida, ¿no? Por parte de un católico romano. Pero otra pregunta válida que nosotros nos deberíamos hacer podría ser: ¿cómo puede ser que la misma persona que escribe o que registra las palabras de Jesús diciendo el que bebe mi sangre y el que come mi carne permanece en mí y yo en él, es la misma persona que más adelante en su primera carta escribe que para permanecer en Dios hay que guardar sus mandamientos, y no hace alusión para nada a algo tan importante como comer su carne y beber su sangre para poder permanecer en él? Yo creo que para mí es una pregunta válida. O sea, ¿cómo puede ser posible que para permanecer en él se pueden dar las dos cosas, ¿no? Podemos permanecer en él obedeciendo sus mandamientos y comiendo su carne y bebiendo su sangre. Pero ¿cómo puede ser posible que cuando el apóstol San Juan va a exponer lo que significa permanecer en Dios, no haga alusión a eso tan importante que dijo Jesús en ese momento en el capítulo 6 de Juan, del mismo evangelio de Juan? Nosotros, los protestantes, y eso lo deberíamos saber nosotros, ¿no?, entendemos que cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, lo está haciendo de manera simbólica. Es lo que nosotros entendemos por la palabra. Eso lo sabíamos, ¿verdad? De manera simbólica, ¿no? Obviamente, muchas de las personas que escucharon esto, imagínate a Jesús diciendo, para poder permanecer en mí y yo que permanezcan, tienen que comerse mi carne y tienen que beberse mi sangre. Muchos de ellos se alarmaron, ¿no? Dijeron: ¿qué está diciendo este hombre? Por el amor de Dios, ¿no? Porque lo interpretaron de manera literal, cuando Jesús estaba hablando simbólicamente y espiritualmente, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a comer su sangre, su carne y beber su sangre, ¿no? Empezando, beber sangre estaba ya prohibido por la ley de Moisés. Cualquier tipo de sangre, imagínate sangre humana, ¿no? Sangre de una persona, ¿no? Ya estaba condenado por la ley, ¿no? Pero no debemos olvidar también que ellos se la pasaban interpretando literalmente todo lo que el Señor Jesús decía. ¿Se recuerdan cuando Jesús pasó delante del templo y dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré? ¿Cómo lo interpretaron los que estaban escuchando eso? Que iba a derribar el templo de Dios, ¿no? El segundo templo que estaba allí, que había reconstruido Herodes. Cuando el mismo evangelista le toca explicar y decir en una nota posterior: pero Jesús no estaba hablando del templo, sino que estaba hablando de su cuerpo, ¿no? No estaba hablando del templo literal, sino que estaba haciendo una simbología, una analogía entre el templo y su propio cuerpo, ¿no? De hecho, hermanos, si leemos todo el capítulo 6 de Juan, que yo os animo a que lo podáis leer en casa, porque es un capítulo maravilloso, ¿no? Y pues malentendido según nuestro punto de vista por parte del catolicismo romano. Si leemos todo el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que todo el capítulo hay oyentes malinterpretando las palabras de Jesús, empezando cuando Jesús les dice: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué dice la gente? Pero ¿cómo va a descender del cielo si nosotros lo conocemos? Lo dice el capítulo 6. Yo conozco a María, su madre. Yo conozco a su padre. La mesa que yo tengo en el comedor me la hizo él, el carpintero. Yo lo conozco. Vi cuando me estaba haciendo la mesa, el chiquitico Jesús le sostenía, y le iba a buscar el martillo y le sostenía los clavos. Lo veía cuando pasaba al cole con la mochila, el chiquitito Jesús. Lo veíamos nosotros cuando después del cole se ponía a jugar futbolito con los compañeros. Lo veía. ¿Cómo va a decir ahora que descendió del cielo? Porque están malinterpretando mal las palabras de Jesús.
Y ahora viene y dice que es el pan que descendió del cielo, ¿no? Todo el capítulo 6 es una exhortación por parte de Jesús para que crean en Él como el Hijo de Dios y como el Salvador que fue enviado de parte del Padre. De hecho, Jesús habla del pan, no porque estuviese instituyendo la Eucaristía, la Santa Cena que nosotros conocemos. Ese capítulo no habla nada de la Eucaristía ni de la Santa Cena. Él saca el argumento del pan. Bueno, empezando ya veremos más adelante que no es él el que empieza a hablar del pan, sino que son los otros los que le preguntan por el pan, ¿no? Él empieza a hablar del pan porque él se da cuenta que la gente lo está siguiendo por un motivo muy particular. El día anterior, ¿sabe qué pasó el día anterior? La multiplicación de los panes y los peces. Dice la palabra que después que ocurrió eso, que la gente se hartó comiendo, porque yo me imagino que, hermano, fue un milagro de parte de Dios. Entonces yo me imagino que no solamente era abundante, sino que ese pan tenía que haber estado exquisito. Y el pescado, pues ni se diga, ¿no? Ni se diga, sin espinas, o le salía así el espinazo completito y se lo podían meter dentro del pan y boom, para adentro, todo riquísimo, porque había sido un milagro de Dios. Y vamos a suponer que Dios va a hacer un pescado feo, que se le pasó de sal o que se le quemó allí en la brasa. No. Seguramente estaba maravilloso. Y dice la palabra, allí también en el capítulo 6, que la gente lo estaba buscando. ¿Para qué? Para convertirlo en rey. Pero lo estaba buscando para convertirlo en rey por las razones equivocadas, porque a la gente quería un rey que les diera de comer. Eso era lo que le importaba a la gente, comer gratis, ¿no? Porque ganan los políticos populistas las elecciones, porque prometen, bueno, subvenciones, cosas gratis, no sé qué, aquí tú vas a tener, sí, no tienes trabajo, pues te pagamos, no pasa nada. Entonces la gente, pues, ¡wow! Fabuloso, y empieza a votar y gana las elecciones. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta eso, pero que venga un político y que diga, yo voy a hacer muchos empleos, muchos trabajos, todo el mundo trabajando, pues la gente, yo creo que no es tan popular como el que dice lo otro, como el de las cosas gratis, ¿no? Y dice la palabra que Jesús se dio cuenta que lo estaban buscando para eso, y se escondió y se escabulló y se fue para otro lado, en el monte, y la gente lo siguió buscando, porque querían a ese Jesús por interés que les daba pan y que les daba comida, ¿no? Y cuando al otro día, cuando la gente se encuentra con Jesús, Jesús les confronta y les dicen, vosotros me estáis buscando porque yo les doy de comer. O sea, me estáis buscando por las razones equivocadas. No me estáis buscando porque yo hago los milagros que dicen, que evidencian que yo soy el Mesías, que yo soy esa persona, esa figura que estaba esperando el pueblo de Israel y que Dios les había prometido. No están buscando por eso, están buscando porque les gusta comer. A vosotros lo del Mesías y lo de... os importa un pepino, queréis llenaros vuestros estómagos, eso es lo que les importa, ¿no? Y es allí cuando Jesús les dice, trabajad, esforzaos por la comida que no perece, por la comida que no se descompone. Jesús está hablando de manera espiritual, por cosas que alimenten nuestro espíritu y que produzcan vida eterna, un fruto espiritual en Dios. Allí es cuando Jesús les dice eso, no el tipo de comida que se descompone. Y es allí cuando la gente le pregunta, vale Jesús, eso está muy bonito lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer para poder comer de esa comida, no? ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dice que tienen que creer en Él y que el Padre lo había enviado. Eso es lo que le responde Jesús, ¿no? Pero si leemos Juan capítulo 6, te vas a dar cuenta que el argumento del pan no lo trajo Jesús. Jesús nos dijo, bueno, yo voy a instituir ahora que yo voy a hacer el pan. No. Jesús no trajo ese argumento. El argumento lo trajeron la gente. La gente les dijo, vamos a ver Jesús, a nosotros nos interesan también las señales, pero la señal que nosotros entendemos
por el Antiguo Testamento, que era la Biblia que ellos tenían en ese momento, para entender que Dios estuvo con nuestros antepasados, con nuestros padres en el desierto, cuando salieron de Egipto y iban para la tierra prometida, fue que Moisés les dio pan del cielo. ¿Se acuerdan del maná? ¿No? Les dio pan del cielo. Esa fue la señal. Y Jesús les dice, no, un momento. No fue Moisés, fue mi Padre Celestial el que les dio pan del cielo porque el maná pues era eso que venía pues del cielo prácticamente, la semillita venía, la recogían y hacían tortas con aceite que estaban muy ricas, que sabían como aceite nuevo, dice la palabra. Y Jesús le dice, no fue Moisés, fue Dios el que les trajo ese pan del cielo, pero ese pan tenía una particularidad, tenían que recogerlo cada día. Y cada día tenían que ir y volver a recogerlo. ¿Y la gente, qué le pasó a la gente que comía ese pan? Murió, porque ese pan era simplemente un pan que nutría sus cuerpos, ¿vale? Pero yo soy, les dice Jesús, el verdadero pan que descendió del cielo, el que da vida. Allí está hablando, dando a entender que era algo mucho más profundo, algo mucho más espiritual, le da una dimensión más profunda a lo que está diciendo. Obviamente está hablando de la vida espiritual, pero la gente, yo no sé si estaba entendiendo muy bien lo que quería decir Jesús. De nuevo, la Iglesia Católica Romana, en el mismo catecismo, en el numeral 1389, dice que se le obliga al feligrés, o sea, la Iglesia Romana dice, se le obliga al que va a la Iglesia Católica Romana, que tiene que comulgar, que tiene que tomar la hostia, el pan y el vino. Bueno, los que dan vino, porque casi nunca dan el vino, al menos una vez al año. Entonces, para poder ser creyente católico romano, basta con, por lo menos una vez al año, tomar el pan y el vino. Lo dice el Catecismo Romano, numeral 1389. Yo no sé qué tipo de concepto de permanencia tiene el catolicismo romano respecto a esto, pero si un creyente va a permanecer en Dios y Dios en él, solamente tomando la hostia una vez al año, yo no sé, tú me dirás. Es por eso, queridos hermanos, que las palabras de Jesús tienen una dimensión espiritual muchísimo más profunda. Y hablamos de permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros guardando sus mandamientos. La segunda parte del versículo 24 es la frase en esto, lo que hemos estado estudiando estos días. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros sabemos cuál es el mecanismo para permanecer en Él, por poner una palabra, un término, guardando sus mandamientos. Al guardar sus mandamientos, nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Pero ¿cuál es la garantía que nos hace a nosotros saber que eso está ocurriendo así? En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y aquí llegamos, hermanos, a un punto que era donde quería llegar hoy, porque es un punto donde el apóstol Juan nos dice cómo sabemos, cómo podemos estar seguros, cómo podemos tener certeza de que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y yo creo que, hermanos, esto es uno de los conceptos que con mayor facilidad, creo yo, puede que me equivoque, pero creo que es uno de los conceptos que con mayor facilidad a los cristianos damos por sentado. Como que se nos olvida, ¿no? El regalo del Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Yo creo que el día a día, el trabajo, el estudio, las preocupaciones, los problemas, lo primero que hace es que nosotros demos por sentado de que tenemos el Rey de Reyes y Señor de los Señores, al Dios creador del universo, morando aquí dentro. A mí esto me desarma por completo, queridos hermanos. Y recordarlo hoy, que era lo que yo quería que compartiésemos con el corazón, recordar esto hoy, para mí es como un refrigerio, es como un oasis, pero también es una confrontación para mí. Cuando yo tengo malos pensamientos, cuando yo obro mal en mi casa, cuando hago algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor,
¿Cómo se me olvida? ¿Cómo doy por sentado que yo tengo morando el regalo precioso del Espíritu Santo en mi corazón, queridos hermanos? Hermanos, una de las tantas cosas maravillosas que vino a hacer Jesús en la tierra, aparte de revelar al Padre y aparte, obviamente, de su obra redentora en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz, fue romper tantos paradigmas y tantas tradiciones que había en ese momento. Tantos paradigmas y tantas tradiciones que había en ese momento. Yo creo que Jesús vino a trastornar el conocimiento que se tenía de Dios hasta ese momento. O sea, todas las cosas que decía Jesús, yo no sé cómo la gente era capaz de tantos años de tradición y de tantos años de tener las cosas, de ir así tan cuadrado. Es que tenía que terminar en una cruz, porque no había otra manera. Todas las cosas que decía Jesús, ¿no? de parte de Dios, trastornar el conocimiento que tenía la gente, porque le daba una mayor profundidad a los mandamientos divinos. Y en general lo que vino Jesús era poner a todos patas para arriba, de todo lo que la gente creía. Tenemos a un Jesús haciendo milagros el día de reposo. Punto. Tenemos a un Jesús diciendo, ama a tu enemigo. Tenemos a un Jesús hablando con mujeres samaritanas. ¡Pah! Y este hombre, tenemos a un Jesús enseñando a orar. Yo no sé si tú te has puesto a pensar esto. El pueblo judío, cientos de años de tradición, siendo la niña de los ojos de Dios, el pueblo escogido por Dios, los que tenían comunión con el Señor. Pues llega Jesús y les dice, mira, tienes que orar así. Les enseña a orar, les enseña a hablar con Dios, al pueblo elegido por Dios, el que se supone que tiene que tener todo un bagaje espiritual súper maravilloso, ¿no? Les enseña a orar. Un Mesías libertador que en lugar de nacer como una figura importante, nace como hijo de un carpintero en un comedero de animales, ¿no? En lugar de ser una figura política o una figura militar importante dentro de la sociedad judía, no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, era un líder, ¿no? La entrada triunfal de Jesús, aunque la gente lo estaba ovacionando y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue un burrito. Todo lo vino a trastornar, todos los paradigmas los vino a romper. Era un disruptor, como dicen hoy en día en la palabra que está de moda, ¿no? Era un Jesús que, aunque tenía todos los argumentos del mundo para hablar, se cayó. Dice la palabra que no abrió a su boca. Era un Jesús que, para la frustración de muchos, cuando se suponía que tenía que liberar al pueblo de Israel de los romanos, los mismos romanos que se suponía que tenían que someterse bajo el Mesías libertador, fueron los que le crucificaron a él. Y todo era una rotura de paradigmas. Todo Jesús era una rotura de paradigmas. Vimos la semana pasada, tenemos a un Jesús que se pone a leer el libro del profeta Isaías y dice, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sabe sobre quién? Sobre mí. Hoy se está cumpliendo esta palabra en mí, y a la gente diciendo, pero este Señor, ¿de dónde sale? ¿Cómo está diciendo que el Espíritu de Dios está sobre él? Y vimos la semana pasada cómo Jesús también cambió ese concepto que tenía el pueblo de Israel de ver a un Dios como Padre, ¿no? ¿Se recuerdan que vimos ese versículo que decía que la gente veía a Jesús como un hereje, como un blasfemo, porque decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a él? Y básicamente por eso fue que lo crucificaron, porque el pueblo judío no tenía esa relación de Dios como Padre, ¿no? Para él, en la dimensión que Jesús lo presentó, no lo tenía. Y aquí tenemos a un Jesús diciendo, aquí tenemos que orar, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y ya vemos en el mismo capítulo, que ya veremos más adelante, en el capítulo 14 de Juan,
como ya los discípulos están hablando de Jesús como Padre, porque eso es lo que había sembrado el Señor Jesús. Tenemos a un Jesús que, imagínate cómo lo rompe todo, que dice, vosotros tenéis un decálogo, ¿verdad? Las 10 leyes, los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Mira, yo te lo voy a resumir en esto. O sea, imagínate que diciendo, yo te lo resumo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo con tu Dios. Ahí se resume. Ahí lo metemos todo. Así de bríos tenía el Señor Jesús, rompiéndolo todo. Tenemos a un Jesús que dice, ¿tú crees que tú acostándote con una mujer que no es tu esposa o con un hombre que no es tu esposo, eres adúltero? No. Pensándolo, solo pensándolo, ya estás cometiendo adulterio. ¡Bum! Yo que creía que me salía con la mía, no. Resulta que el Señor le está dando una dimensión más profunda a eso. Tú creías que pegándole un tiro a una persona eres un asesino. No, no, no. Llamándolo necio, llamándolo fatuo, ya tú estás siendo un asesino. Buah. ¿Cómo me le escapo yo a este? De todas las cosas que está diciendo. Y aquí hay algo, hermanos, que es súper maravilloso y súper precioso, ¿no? Hay una de las cosas que Jesús trastorna en el pensamiento de la gente, que particularmente a mí me parece súper lindo, y lo quiero compartir en esta mañana. Una clave de la adoración en el Antiguo Testamento por parte del pueblo hebreo era construirle un tabernáculo al Señor. Primero le construyeron una tienda, que era como una tienda en el desierto, que la podían llevar fácilmente para atrás y para adelante, ¿no? Que fue el primer templo. Y luego, pues, había una tienda donde tenían allí, pues, el arca del pacto y toda la cosa. Y después construyeron un templo con todas las de la ley, ¿no? Que era un templo majestuoso, que tenía un patio grande, que tenía un montón de puertas, que tenía un lugar santísimo, que tenía un lugar santo, que tenía un atrio, que tenía el famoso, una entrada, que era el pórtico de Salomón, que estuvimos leyendo cuando vimos el libro de los Hechos, ¿no? Era el lugar donde estaría la presencia de Dios, la gloria de Dios, y en general, hermanos, la visión del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, respecto a Dios, era que Dios estaba en un lugar y ellos acudían a ese lugar, ¿no? Eso era lo que la gente tenía en su mente de ir a Dios. En los años del Antiguo Testamento era eso, era habitar, morar, estar, ir a la presencia del Señor, donde estaba Dios, ¿no? Dios siempre estaba asociado a un lugar, ¿no? Y era el hombre que gozaba la bendición de ir a donde estaba Dios y morar, habitar en ese lugar. ¿Se recuerdan cuando Dios se revela a Moisés en el desierto a través de esa zarza ardiendo? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Quítate el calzado, quítate las sandalias, porque este lugar donde tú vas a entrar es un lugar santo, es un lugar sagrado, y le toca a Moisés quitarse el calzado, ¿no? Y tenemos así pasajes en el Antiguo Testamento, sobre todo los salmos que nos hablan acerca de esto. Tenemos al Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese era el concepto que tenía el pueblo hebreo de Dios, que Él estaba en su lugar y ellos tenían la bendición de meterse, de morar, de habitar en ese lugar. Tenemos figuras en el Antiguo Testamento como un Dios, lo dice la palabra, como una gallina que coge sus polluelos, que somos nosotros, sus hijos, y los abraza con sus alas y los mantiene calentitos y los mantiene allí en cuidado, ¿no? Tenemos a un Dios que el profeta habla acerca de él, como que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. No sé si me estáis siguiendo. Tenemos también un profeta, un salmista que decía, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese era el concepto que tenía el pueblo hebreo de Dios, que Dios estaba en su lugar santo, y ellos tenían la bendición de poder de vez en cuando, en algunas condiciones, entrar y morar en la presencia del Señor. Ese era principalmente el concepto que tenía la gente, habitar cerca del Creador, estar bajo su cobijo,
Hijo, estar bajo sus alas, bajo su sombra, bajo su protección, en su presencia. Y allí, querido hermano, es cuando viene a Jesús. Y no solamente toma esto maravilloso que hemos hablado de que el Señor nos guarda bajo su techo, sino que le confiere una dimensión más profunda y lo maximiza a la enésima potencia. Juan capítulo 14. Hermanos, en este pasaje Jesús está hablando, pues bueno, primero empieza a hablar acerca de las moradas que Él está preparando allí en el cielo para nosotros, y salta uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos, llamado Felipe, y le dice: Jesús, Maestro, muéstranos al Padre, enséñanos a conocer a Dios como Padre, revélanos a Dios como Padre. Y Jesús no solo lo reprende, porque Jesús les dice: pero habéis estado conmigo todo este tiempo, yo soy el que os está revelando el Padre, conocéis a Dios a través de mí, conocéis el Padre a través de mí, sino que les dice algo que yo creo, hermanos, que les vuela la cabeza por el concepto que ellos tenían de Dios. Versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra vez el Señor reiterando, reincidiendo nuevamente, haciendo un llamado a nosotros que sepamos guardar sus mandamientos. Pero mira lo que dice el versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hasta aquí más o menos bien, fabuloso, maravilloso Jesús. Pero después dice quién es el consolador: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué dice la última parte? Estará en vosotros, estará en vosotros. Para mí esto, hermanos, es extremadamente maravilloso. Cuando para el pueblo judío la bendición más grande del mundo era habitar en la casa de Dios, en la presencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquí viene el Mesías y les dice de un sopetón, les suelta que ese Dios todopoderoso, a quien antes le construyeron altares, a quien antes le construyeron tabernáculos y templos, el creador de los cielos y la tierra, que los cobijaba bajo su sombra, bajo sus alas, ahora iba a morar en sus corazones. Para mí es, hermano, precioso esto, precioso. Ese Dios cuya santidad tan grande, que era tan grande que le ordenó a Moisés, como decíamos antes, que se quitara el calzado para entrar al lugar donde estaba santo. Ese Dios cuya presencia era inaccesible, pues solamente en el lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año, y cogido de un cable, por si tenía pecado y se moría, pues tenían que tirarlo para sacarlo de allí. De lo grave que era, pues ese Dios que ha creado nuestros cuerpos, que ha creado todo nuestro ser, pasaría a morar dentro de nuestros corazones. Qué precioso, hermano. Qué lindo. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y ese Espíritu mora en nuestras vidas. Hermanos, esta palabra yo la he querido traer para que sea un recordatorio para nosotros y un llamado para honrar en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo. Que lo recordemos todos los días, cuando nos levantamos por la mañana. No es que se ha ido y por ahí está revoloteando, ¿no? Y cuando oramos, pues gracias Señor por este desayuno, pues se mete y tal. No, está con nosotros cuando nos vamos a la cama, cuando dormimos. Permanece de continuo, permanece en nosotros. De ahí la importancia, hermanos, de obedecer sus mandamientos, de cumplir su palabra, de tener una vida en santidad. Y esto es, yo sé que confronta, porque nosotros somos seres que luchamos todos los días por vivir en santidad. Lo hacemos, lo hago yo, lo hace José, lo hace Milagros, todos.
Pero no olvidemos, hermanos, que tenemos el regalo más precioso del universo. Ese Dios que antes estaba en un lugar y teníamos que ir a ese lugar a meternos, ahora mora en nuestros corazones. Han perdido el sentido las catedrales, los templos, las cosas bonitas que la gente antes hacía para decir, mira qué casa tan bonita le he hecho yo a Dios, porque Dios ha hecho de este cuerpo, de nuestro cuerpo, su casa, su habitación. Mantengámoslo bonito, limpio, santo, como se merece el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Amén, hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Y dice tu palabra, y hemos leído que en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Yo quiero tener ahora, Señor, un momento junto con mis hermanos aquí presentes y junto con mis hermanos en el Zoom, de poder tener un momento de recogimiento y un momento en el que podamos meditar acerca de esta verdad, Señor. Yo no tengo, Señor, sino palabras de agradecimiento, de alabanza. No sé, Señor, es que no soy capaz de pensar el alcance de entender, Señor, lo que es tenerte aquí morando en mi corazón, Señor. Yo que soy tan de todo, Señor, yo que tengo tantos defectos, yo que tengo tantas imperfecciones, yo que arrastro tanta porquería, Señor, y aún así, Señor, tú haces morada en este corazón, y aún así tú te sientas y me amas y nos amas y desde dentro nos cuidas, Señor. Porque no te quedaste fuera, Señor, porque no te quedaste en el cielo, Señor, porque tu reino se ha acercado y tenemos ese Espíritu Santo en nosotros que nos llena, que nos bendice, que va con nosotros a todo lugar, que se queda con nosotros aún cuando prestamos, Señor, nuestros labios a hablar cosas que no son correctas, que se queda con nosotros ahí, aún cuando prestamos nuestra vista a ver cosas que no edifican, Señor. Y siempre estás con nosotros, Señor, tocando la puerta. Ahí dice tu palabra, Señor, que así eres tú, Señor, que tú tocas la puerta porque quieres entrar. Y así, Señor, mi Dios, vamos todos los días. Te pido, Padre Celestial, que tú nos ayudes como creyentes, como cristianos, a no dar por sentado este regalo maravilloso de tener el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Que seamos conscientes todos los días, a cada segundo, Señor, permanentemente, como dice tu palabra, no con cosas esporádicas que podamos hacer, no, Señor, de continuo, sabiendo que tú nos has dado el regalo más precioso y más maravilloso, Señor, poder ser hijos tuyos, tu perdón, tu salvación, y como parte de ese paquete, Señor, que tú moras en nuestro corazón y en nuestras vidas, Señor. Dios maravilloso, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Dios, gracias por tu presencia en cada uno de nosotros.